Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que francamente nos dejó a Demet y a mí completamente sin palabras. Imagínense esto, un viaje que prometía ser una aventura tranquila, llena de vistas preciosas y quizás alguna que otra comida deliciosa, y de repente ¡boom! Un giro de 180 grados que nos dejó boquiabiertos. Hoy vamos a desentrañar la historia de lo que sucedió en Porto, específicamente en ese lugar llamado, bueno, lo llamaremos el lugar de la sorpresa total, porque la verdad es que no nos lo esperábamos para nada. Antes de sumergirnos de lleno en esta locura, si todavía no son parte de nuestra comunidad de curiosos, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras aventuras y sorpresas, porque ya ven que la vida nos tiene guardadas unas cuantas. Ahora sí, agarren sus palomitas, prepárense para el relato porque esto es Porto, la sorpresa total que Demet y yo no creímos. Todo comenzó con la ilusión de un viaje soñado. Demet y yo llevábamos tiempo planeando una escapada a Portugal, y Porto con su encanto histórico, sus puentes icónicos y ese ambiente bohemio que tanto nos gusta, era el destino perfecto. Teníamos una lista mental de lo que queríamos ver: el puente Don Luís I, la Ribeira, las bodegas de vino de Oporto, quizás algún mirador secreto que encontráramos por ahí. La idea era relajarnos, disfrutar del paisaje y, por supuesto, probar cada plato típico que se nos cruzara. Lo clásico, lo esperado. Llegamos a Porto llenos de energía positiva y con esas cámaras listas para capturar cada instante. Los primeros días fueron exactamente como los habíamos imaginado. Caminamos por las calles empedradas, nos maravillamos con la arquitectura antigua, nos perdimos en el laberinto de callejones y nos deleitamos con los sabores de la gastronomía portuguesa. El Duero serpenteando a nuestros pies, el sol besando los tejados de pizarra, todo era idílico, todo estaba saliendo según el plan. Y entonces, cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, cuando la rutina placentera del turista empezaba a instalarse, sucedió. Empezamos a escuchar rumores. Al principio eran solo murmullos entre la gente local, comentarios entrecortados que no llegábamos a entender del todo. Algo sobre un evento, algo fuera de lo común. Nosotros, con esa curiosidad innata que nos caracteriza, empezamos a indagar. Preguntamos en la recepción del hotel, a los camareros de los restaurantes, a los vendedores ambulantes. Nadie nos daba una respuesta clara, solo sonrisas enigmáticas y frases como, ya lo verán, o, es algo especial. Esto, por supuesto, nos picó aún más el gusanillo. Decidimos seguir la corriente, dejar que el destino nos guiara. Un día, mientras paseábamos cerca de la zona del centro histórico, notamos que había un movimiento inusual de personas. Había decoraciones extrañas, luces que no parecían propias de un evento normal y una atmósfera de expectación que flotaba en el aire. La gente se congregaba en una plaza que hasta ese momento nos había parecido tranquila y casi vacía. Demet y yo nos miramos con esa complicidad de aquí está pasando algo. Nos acercamos con cautela, tratando de no llamar la atención, pero la verdad es que la propia atmósfera del lugar nos invitaba a ser parte de ella. Había puestos de comida que no habíamos visto antes, con aromas exóticos y desconocidos. La música era diferente, con ritmos que nos eran extraños pero que nos invitaban a mover el cuerpo. Y luego empezamos a ver los disfraces. Esto fue lo que realmente nos hizo levantar una ceja. No eran disfraces de carnaval ni de Halloween. Eran creaciones elaboradas, llenas de detalles, que parecían sacadas de una película de fantasía. Había personas vestidas como criaturas mitológicas, otras con atuendos que recordaban a épocas pasadas pero con un toque futurista, y algunas que eran simplemente indescriptibles. La energía era contagiosa, una mezcla de asombro y alegría que se propagaba entre la multitud. Intentamos preguntar a alguien qué era todo aquello, pero las respuestas seguían siendo evasivas, o simplemente la gente nos miraba con una sonrisa y nos decía que lo disfrutáramos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que esto no era un evento turístico cualquiera. Era algo organizado con un propósito que se nos escapaba por completo. Nos dejamos llevar por el torrente de gente. Caminábamos sin rumbo fijo, absorbiendo la atmósfera, tratando de descifrar el misterio. De repente llegamos a un punto donde había un escenario improvisado, y una persona, vestida con un atuendo impresionante y hablando en un idioma que no era portugués ni inglés, pero que de alguna manera sentíamos que entendíamos, comenzó a narrar una historia.
La historia era fascinante. Hablaba de antiguos rituales, de la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual, de la fuerza que reside en la naturaleza. Y en la comunidad. Mientras hablaba, los artistas que vestían los disfraces realizaban movimientos coreografiados, acompañados de una música hipnótica. Era una especie de performance teatral inmersiva, donde la audiencia éramos parte activa. Lo que más nos impactó fue la reacción del público. No era una audiencia pasiva aplaudiendo al final. La gente participaba, respondía a las preguntas del narrador, cantaba coros que surgían de la nada. Era una experiencia comunitaria, algo que iba más allá de lo que habíamos visto en cualquier otro viaje. Demet y yo nos mirábamos constantemente, intentando procesar lo que estaba sucediendo. No podíamos creerlo. Habíamos llegado a Porto buscando historia y arquitectura, y nos encontramos inmersos en un evento que parecía sacado de un cuento de hadas o de una novela de fantasía. La sensación era surrealista. Estábamos presenciando algo único, algo que no estaba en ninguna guía turística, algo que no habíamos visto anunciado en ningún lado. La sorpresa no terminaba ahí. Después de la narración y la performance, la plaza se transformó. Las luces se volvieron más tenues y comenzaron a aparecer pequeñas proyecciones de luz en el suelo y en las paredes de los edificios. Eran imágenes abstractas, colores vibrantes que danzaban al ritmo de la música. Y luego, lo más inesperado, pequeñas figuras luminosas comenzaron a aparecer entre la gente, interactuando con nosotros, invitándonos a seguir el juego. Demet, que es un poco más reservado, al principio se quedó un poco paralizado. Pero yo, que soy más impulsiva, me lancé a interactuar con una de esas figuras luminosas. Y lo que sucedió fue mágico. La figura nos guió hacia un pasaje oculto entre dos edificios, un pasaje que no habíamos notado antes. Al entrar en ese pasaje, la atmósfera cambió por completo. El ruido de la plaza se atenuó y nos encontramos en un espacio más íntimo, iluminado por velas y rodeado de símbolos que no reconocíamos. Allí nos esperaba una persona vestida con ropas ceremoniales. Nos ofreció una bebida hecha con hierbas y frutas exóticas, y nos invitó a sentarnos. Lo que nos contó fue aún más alucinante. Nos explicó que lo que estábamos presenciando era una celebración ancestral, un ritual que se realizaba una vez al año para honrar los espíritus de la ciudad y la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Nos dijo que habíamos sido elegidos para ser parte de esa experiencia porque emanábamos una energía receptiva y curiosa. Por supuesto que no podíamos creerlo. Sentíamos como si estuviéramos en un sueño, en una película. Las explicaciones eran tan profundas, tan llenas de significado, que nos dejaron reflexionando sobre muchas cosas. Nos hablaron de la importancia de la comunidad, de la gratitud por los dones de la tierra, de la conexión invisible que une a todos los seres vivos. Demet y yo, que solemos ser bastante escépticos ante este tipo de cosas, nos quedamos en silencio, absorbiendo cada palabra. No había nada forzado, nada que pareciera una actuación. Había una autenticidad en la atmósfera, en las miradas de las personas, en la energía que se respiraba, que nos hizo sentir que estábamos presenciando algo realmente especial. Pasamos un tiempo allí, en ese espacio mágico, hablando con la persona que nos guiaba, haciendo preguntas, compartiendo nuestras impresiones. Nos contaron que muchos de estos rituales se realizaban en secreto, preservados por generaciones, y que solo unas pocas personas eran invitadas a participar. La casualidad o quizás el destino nos había puesto en el lugar correcto en el momento indicado. Al salir de ese pasaje, la plaza ya estaba más vacía, la celebración estaba llegando a su fin. Las luces comenzaban a apagarse, la música se desvanecía. Pero la sensación de asombro y de conexión que habíamos experimentado permanecía. Caminamos de regreso a nuestro hotel esa noche hablando sin parar. ¿Te lo crees, Demet?, le pregunté. Él solo negó con la cabeza, con una sonrisa de incredulidad en el rostro. Es increíble, respondió. Nunca pensé que algo así pudiera pasar, y menos en un viaje que planificamos como algo más normal. Y es que esa es la belleza de los viajes, ¿verdad? A veces, cuando menos te lo esperas, la vida te sorprende con experiencias que te sacan de tu zona de confort, que te abren los ojos a nuevas perspectivas, que te hacen cuestionar lo que creías saber. Porto nos tenía reservada una sorpresa mayúscula, una que desafió nuestras expectativas y nos dejó con una historia para contar que sinceramente todavía nos cuesta un poco creer.
En resumen, queridos amigos, lo que vivimos en Porto fue mucho más que turismo. Fue una inmersión en una cultura secreta, una conexión inesperada con algo ancestral y una lección sobre la magia que se esconde en los lugares menos pensados. Demet y yo, que llegamos buscando lo típico, nos encontramos con lo extraordinario, con lo inimaginable. Fue una experiencia que nos marcó y que nos recuerda que la aventura está en todas partes, solo hay que estar abiertos a encontrarla. Espero que hayan disfrutado de este relato tan personal y, sobre todo, tan lleno de sorpresa. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar en sus viajes? ¿Qué les pareció esta historia de Porto? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa, o si simplemente les ha picado la curiosidad, por favor, regálenme un gran like. Eso nos anima muchísimo a seguir creando contenido. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les gusten las historias de viajes y de misterios. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Muchas gracias por acompañarme en este relato de Porto y su sorpresa total. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!